Bienvenidos sean a este 10º episodio de Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se intercruzan con la vida para mostrarnos cómo vivimos. Mi nombre es Jorge Díaz y como siempre me acompañan Samuel Toksky y Viridiana Pérez. ¿Cómo se encuentran? Hola, qué gusto tenerlos de regreso aquí en este 10º episodio. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Diálogos Intempestivos, tanto en Facebook como en Instagram. Y también si quieren pueden mandarnos un correo electrónico a dialogos.intempestivos.contacto@gmail.com. Ahí escuchamos todas sus sugerencias y bueno, también para tener un diálogo más íntimo e intempestivo con nosotros. Así es, y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes personales. A mí me encuentran como Viridiana Pérez en Instagram y también en Facebook. Me encuentran como Jorge Díaz Gallado, tanto en Facebook como en Instagram. Y a mí me encuentran como Samuel Benítez Toski, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que nos sintonizan todos los lunes por el 18.1 TV WAP y también los días martes a las 7 de la tarde por el 96.9 FM Radio WAP. Y ahora también estamos estrenando canal en Megacable en el 118, así que los esperamos por allí. Y mandamos un saludo a todos los que hacen posible, tanto en TV como en radio, este programa, así como a toda la audiencia que está con nosotros todos los lunes, martes y nos siguen en redes. Un abrazo para todos. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante personal e íntimo. Muchos se sentirán identificados porque es algo que atravesamos día con día. Y es que el tema del que queremos hablar el día de hoy invoca las vivencias más privadas de nuestra vida, aquellas donde hemos experimentado intensos momentos de euforia, de vigor y de satisfacción, pero también aquellas vivencias donde hemos experimentado las derrotas más viles, nuestros momentos de mayor debilidad, aquellos de los que nos avergonzamos y únicamente contamos en secreto. Nos referimos al placer y al dolor. Es que generalmente solemos dividir nuestra vida entre los momentos de gran placer y los momentos de profundo dolor. Son ellos los que marcan nuestra vida. Son ellos el examen bajo el cual valoramos si hemos tenido o no una vida afortunada, y también son ellos quienes de alguna manera nos hacen optimistas o pesimistas frente al mundo. Para comenzar con este diálogo intempestivo, camaradas, quiero preguntarles, ¿son placer y dolor un problema? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Viridiana. Pues, sí, como lo has dicho, Jorge, bastante intempestivo hablar de estos temas, principalmente en una época donde parece que lo que prevalece es el dolor, ¿no? Sufrimiento, vemos por todos lados, ¿no? Pero bueno, antes que nada, como era una costumbre, me gustaría iniciar con lo que dice la RAE, qué significa dolor y qué significa placer, ¿no? La RAE define dolor como, bueno, en dos sentidos, ¿no? La primera como sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Y este segundo sentido sería sentimiento de pena y congoja, ¿no? Tenemos aquí como dos planos del dolor. Y por el otro lado, placer, bueno, se define como goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno, pero también está como diversión o entretenimiento, voluntad, consentimiento, beneplácito, ¿no? Entonces, bueno, son, digamos, eso, definiciones, un poco en el plano superficial, ¿no? Pero ¿cómo pensar el dolor? Pues para empezar, la pregunta, ¿no? ¿Es un problema o no? Pues parece que el problema actualmente es cómo nos enfrentamos al dolor, ¿no? Porque estamos en una sociedad que precisamente tolera cada vez menos el dolor. Y no solo el dolor, o sea, en general todo lo desafortunado, lo negativo, la frustración, ¿no? Eh, y bueno, podremos decir, ay, qué raros, ¿no? Pero creo que en el ser humano pues también hay cierta parte de no querer lo negativo, ¿no? Más bien optar por lo bueno, por lo bello, ¿no? Nos lo dice la filosofía griega, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos enfrentamos a algo que se llama algofobia, que es un miedo generado al sufrimiento, ¿no? Incluso a la confrontación, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno que se ha desarrollado en las últimas décadas, ¿no? Pero también parte de una tradición,
¿no? El problema, estoy hablando del dolor. La cuestión es que se le ha vinculado con problemas morales, ¿no? El dolor es malo, el placer es bueno, o al contrario, ¿no? El placer es malo, según para ciertas tradiciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es uno de los problemas bastante actuales en torno al dolor? Pues sería esta contraparte, ¿no? Que sería una falsa motivación. O sea, como no soporto el dolor, como no soporto el sufrimiento, entonces voy a ver la otra cara, ¿no? Para anestesiar ese dolor, voy a salir adelante, voy a motivarme, voy a ser optimista. El problema, y no sé cómo lo vean ustedes, es, ¿existe solo la motivación positiva? ¿Podría existir una motivación al contrario? Yo creería que sí. Yo creería que existe tanto motivación positiva como motivación negativa. Por eso han imperado, tal vez las personas más jóvenes no lo recuerden, pero hace años existían como ciertas tribus urbanas que exacerbaban el dolor humano o a lo contrario, que actualmente se encuentran cuestiones como esta idea de emprendedurismo que genera solamente, se va solamente hacia lo positivo, hacia lo placentero. Realmente yo creo que sí existe esta polaridad entre los dos. Aquí yo quisiera también resaltar que no creo que sean, bueno, no creo que sean solamente cuestiones de nuestra época. Yo creo que son nociones que cada época va desarrollando conforme a sus propias vivencias. Parafraseando tal vez un poco a Roger Bartra, él menciona que la tristeza, la melancolía y el dolor son expresiones de vivir en un mundo fracturado e incoherente. Y yo creo que el mundo ha sido incoherente desde que inició. Realmente nos hemos enfrentado a muchas cuestiones guerras, hambrunas, que nos han exacerbado a conocer el lado más oscuro de la historia, pero también hay cuestiones bastante positivas dentro de esa misma historia. Yo creo que esa es una polaridad que es básica dentro del mismo devenir humano. Conocer el dolor y el placer hacen al humano humano. Pero, a ver, han mencionado cosas que me han dejado bastante intrigado. La primera es si habría motivaciones negativas. Eso, no lo sé. ¿El castigo podría ser una motivación? No, Creo que no. no, completamente no. Bueno, Entonces, en tribus o en cuestiones religiosas han sido el pan de cada día. Básicamente las tradiciones judeocristianas han abogado que estamos arrojados a un mundo para sufrir, para alcanzar después el goce eterno. bueno, pero la motivación es el goce eterno, no Sí, el dolor como fuente de motivación, es más bien como el sacrificio o el puente que hay que atravesar. Y regresando a esa distinción que mencionabas, Viridiana, de la RAE, por un lado tendríamos el dolor como un aspecto físico, algo de lo que no podemos rehusarnos, ¿no? Siempre vamos a sufrir, incluso al leer, pues te cortas con el papel y no hay manera de evitarlo. Y el Así es. sufrimiento, por otro lado, parece que está vinculado con aspectos más espirituales, más, Existenciales, sí, existenciales, sí. claro, que parecería que pueden depender de nosotros, ¿no? Pero Sí. ¿cómo de lo que mencionas de las sociedades contemporáneas, de la motivación, de este pensamiento mal llamado positivo, que tiene que ver con otro tipo de cosas, pero bueno, pensar positivo, cómo nos rehusamos al dolor? Al sufrimiento parece que por este tipo de motivaciones, de el coaching más barato que te encuentres, de la autoayuda también, pues igual de barata, canciones de Ricardo Arjona, no sé, pero ¿cómo le hacemos con el dolor? O sea, no podemos evitar, por ejemplo, enfermarnos, no podemos Ujú. evitar morir. Pero creo que también existe una cultura de la prevención, ¿no? Y bueno, creo que ahí yo sí soy bastante incoherente, ¿no? O sea, yo trato de prevenir, de ser disciplinada, etcétera, ¿no? Pero justamente
creo que, y eso sí es un fenómeno, considero actual, ¿no? ¿Por qué? Porque si me empieza a doler algo, no permito que el dolor, digamos, se expanda por todo el cuerpo, o si tengo un pequeño dolor de cabeza, ¿qué pasa? Me tomo un analgésico, me tomo lo que sea, ¿no? Sí. No, Entonces, cada vez hay menos tolerancia al dolor. sí, pero también no hay que olvidar que a veces un síntoma de dolor es sinónimo de un buen funcionamiento de un cuerpo también. Así La es. cuestión de una fiebre es el cuerpo generando defensas Así es. contra los virus que nos están atacando. Entonces, el dolor también es intrínseco para llegar para conocer lo que es una salud óptima. Ahora, entonces, ¿el problema realmente sería el dolor, el sufrimiento, o más bien No, su sentido? yo Porque, creería, ujú, no, perdón, sigue. por ejemplo, con todas estas, eh, este trasfondo histórico que invocan, dice Carol Lewis que el problema del sufrimiento lo inventó el cristianismo porque con la promesa de que va a haber un más allá, pues ahora el sufrimiento tiene un sentido, ¿no? Pero también el asunto es buscar ese sentido y cuando llegamos a una era como la nuestra, pues posteológica, que en la religión realmente no ve un refugio, pues ahora es qué hacemos con nuestro dolor, hacia dónde lo dirigimos, hacia el placer así nada más y nos dejamos llevar por todo lo que venga, por todo tipo de placeres alimenticios, sexuales, no sé, la bebida, también narcóticos, o lo Mm, padecemos así como así y vemos qué sucede después. Pero Jorge, no sé, has dicho algo que me causa un poco de ruido, ¿no? Porque precisamente, imagínense una vida carente de dolor, carente de sufrimiento, pues sería más bien una vida carente de sentido, ¿no? O sea, digamos, el fenómeno del dolor, del sufrimiento, en los últimos tiempos se ha tornado un problema distinto al que se conocía hace 70 años, por ejemplo, ¿no? ujú. Hablamos en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, los fármacos, ¿no? Pero ¿qué pasaría? O sea, ¿se imaginan una vida sin dolor, sin sufrimiento? O sea, una vida totalmente placentera y feliz. Porque Pues, recuerden, o sea, entre más placer, pues hay más sufrimiento, ¿no? Porque siempre necesitas más, porque nunca es suficiente. pero Bueno, tendríamos como contraste en la ficción esta novela de Huxley, El Mundo Feliz. O sea, esa es la sociedad totalmente placentera y si te sientes mal, pues te metes no sé qué droga y Así. todo se pasa. Y en realidad ahí el que choca, pues es el ser humano que vive ajeno a este tipo de sociedades, que todavía acepta el dolor de una manera, como una dimensión de lo que es ser humano y existir, ¿no? Porque también ahí vienen preguntas que ya me llevan a otro terreno, como la bioética, Ujú. y es si los animales sufren, ¿no? Si los animales sufren, entonces ahí hay un problema cuando sacrificamos a cualquier animal, ¿no? Más allá de si piensan o no, es si sufren. Pero bueno, ¿cómo sería una sociedad llena de placer? Yo creo que Huxley lo describe y más o menos estamos encaminados hacia allá. Si es bueno, si es malo, si es mejor o no, pues yo les pregunto eso. Viridiana ya me dijo, pero tú, Samuel, ¿qué opinas? yo creería que realmente exacerbar todos estos puntos de dolor hacia el extremo o placer hacia el otro extremo, realmente juegan papeles muy complicados de llevarlo completamente hacia un tono real, porque sí, ya lo dijo Viridiana, todas estas cuestiones nos hacen humanos, pero llevarlas al extremo, como lo plantea Huxley en Un Mundo Feliz, es la pérdida de la conciencia, es la pérdida del entorno completamente. Ya lo dijo, bueno, quiero citar aquí a Hegel. Él marca que, cito la fenomenología del espíritu, dice, el espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Fin de la cita. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que el desgarramiento del ser humano, pese al dolor que pueda generarse, siempre va a ser necesario para el desarrollar la propia vida. Nos conocemos a nosotros mismos a través de nuestras sensaciones. Aquí está hablando en el sentido de que tenemos que
conocer que estamos equivocados para acercarnos un poco más hacia la verdad, en este sentido filosófico que en el que aborda Hegel, pero llevándolo también a este terreno de la praxis, en este terreno de la vida, sí creería que tenemos que conocer ambas caras de la moneda para discernir y no ir a los extremos, generar un punto de equilibrio en esta vida. Sí, sí, porque hay bastante polaridad, ¿no? Por ejemplo, tengo este texto de Los dolores del mundo de Schopenhauer, que dice, les voy a leer una pequeña cita: experimentamos el dolor, pero no la ausencia de dolor. Sentimos el cuidado, pero no la ausencia de cuidado. El temor, pero no la seguridad. Experimentamos el deseo y el ansia, como sentimos la sed y el hambre. Pero apenas satisfechos, todo ha concluido, como el bocado que una vez tragado deja de existir para nuestra sensación. Sí, o sea, creo que esta cita es bastante clara en que pues existe polaridad siempre, ¿no? O sea, los contrarios están desde Heráclito, ¿no? O sea, lo No, uno desde permite lo antes. otro. Desde antes, sí, sí. Este, pero ¿saben qué? O sea, por ejemplo, Epicuro, que nos habla de toda esta, mm, pues el papel de de cómo juegan los deseos en nuestra vida para alcanzar lo que llaman ataraxia, lo que se llama ataraxia, que es traducida como serenidad, no, Imperturbabilidad, exacto, trabalenguas. sí, en trabalenguas. Este, pues es bastante complicado, ¿no? O sea, porque si pensamos en un término medio, pues siempre nos la vamos a pasar abogando por un término medio, ¿no? Precisamente, pero ¿eso es real? ¿Eso lo podemos llevar a la práctica verdaderamente? He O ahí sea, la ¿podemos mediar cuestión. entre el placer y el dolor en nuestra vida cotidiana? Esa sería como la cuestión más complicada, o sea, realmente generar hábitos, y bueno, este justo medio del que habla Aristóteles, sí, suena muy chido en papel, pero realmente en una cuestión meramente práctica, eludiría todas las cuestiones de las pasiones humanas, de una forma, bueno, en cuanto a la sociedad, porque es muy complicado saber también cómo va a actuar el otro y porque eso también te afecta. Eso también vincula hacia tu entorno, de tu entorno social también condiciona en los afectos en los que te encuentras. De lo que han mencionado, me llama mucho esta atención la forma en que describen el sufrimiento, pero poco el placer. Pero ahí va, digamos, otra cita que es de Nietzsche, y es que el dolor nos da profundidad, ¿no? Le da profundidad a la existencia. Entonces también podemos mencionar las palabras que tiene el escritor alemán Ernst Junger. Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. Bueno, yo les pregunto, en esta profundidad que le puede dar a la existencia el sufrimiento, ¿qué ganamos con él? ¿Qué ganamos tanto con el dolor como con el placer? Porque puedo pensarlo en otro tipo de fenómenos que uno diría, pues ahí yo no quiero sufrir. Por ejemplo, en el amor, en la amistad, en la esperanza, en el anhelo, pues ahí, ¿qué tiene de bueno el dolor? ¿Qué gano yo al sufrir en una relación, por ejemplo? ¿Qué dirían al respecto? No, ¿No? pues es este. Están como pasmados ante el fenómeno del Es que sufrimiento. sabes que si te planteas esa pregunta, sí, em, bueno, yo me pregunto, o sea, quiero sufrir. O sea, precisamente cuando sufro, pues todos, ¿no? Cuando sufrimos, pues hay un cierto desbalance, cierta malestar, ¿no? O sea, no solamente físicamente, sino pues obviamente existencialmente. Entonces, pues sí es una pregunta complicada. ¿Es necesario para la vida? Sí, Schopenhauer lo ha dicho, ¿no? O sea, la vida es sufrimiento. Pero, o sea, plantearlo así, y creo que suena bastante bien en papel, ¿no? Pero si Sí. ya lo pensamos, lo aterrizamos a la vida práctica, creo que el ser humano siempre se inclina más hacia el rol que juega el placer en nuestra vida. Claro, o sea, creo que
el problema no es el dolor y el sufrimiento, el problema es tematizar la cuestión del placer. ¿De qué manera eh, tener placeres en la vida sin ser tan miserables, ¿no? O sea, sin caer precisamente en este dolor ontológico, este sufrimiento ontológico, este vacío existencial. No sé cómo lo vean. O sea, por eso es que me quedo pensando, ¿no? La cuestión es un poco Sí. complicada. No, Es bastante intempestiva. contestando tu pregunta, yo creo que nadie quiere sufrir realmente. Bueno, yo no. No, bueno, yo creería que eh, aprendemos a apreciar aprendamos a apreciar el dolor a partir de la distancia, o sea, de la memoria, de que hemos aprendido a partir de él. Pero realmente en el momento que estamos con la llaga en el corazón, con nuestro espíritu derrumbado, güey, nos sentimos horribles. Y ejemplificar también el goce es complicadísimo, pero también la cuestión, aquí me gustaría abogar a la cuestión del arte, eh, ver los dos polos en cuanto tristeza y placer. Se han generado obras bastante bellas. Ejemplos hay de sobra. La triste figura del Quijote, las penas del joven Bécter, el dolor de Orfeo. Realmente ejemplificar estas cuestiones dolorosas han generado cuestiones bellísimas en el arte y nosotros sentimos placer al ver el sufrimiento que se ha plasmado en otras, en cuestión del arte, tal vez. Pero aquí noto que no quieren pagar la cuenta, ¿no? Porque si quieren placer, pues al final, si tienes, y lo mismo lo dice Schopenhauer, si consigues lo que deseas, pasan dos cosas. ¿Quieres más o te aburres de eso que tienes? Entonces, al final, también tener placer te hace sufrir. Y creo que lo podemos ver en el punto más alto cuando las personas caen en algún tipo de adicción. Es la necesidad constante por ese placer, pero ya no es por experimentarlo de una manera positiva, sino porque negarme a esa experiencia es más doloroso, me causa más dolor, por ejemplo, pues no beber o no estar incluso con el mismo celular o cualquier otro tipo de adicción, que seguir en ello. Entonces, más bien, en la adicción estoy tratando de escapar del dolor por medio del placer, pero ya no puedo ni estar conforme con el placer, ni poder tolerar el dolor. Entonces, el punto claro son los extremos, pero ¿cuándo vivimos en los extremos? Entonces, yo les quiero preguntar, ya porque se nos va agotando el tiempo, ¿Cómo? siempre con esto se acaba, ¿no? Pero también hay que recordar las palabras inmortales de José José, amar es sufrir y querer es gozar, para que allí vayamos marcando distinciones. Pero ya nos dijeron más o menos cuál es la relación que ustedes tienen con el dolor, pero ahora, ¿cuál es la relación que tienes, Viridiana, Samuel, con el placer? Su vida está más llena de placer, de dolor. Ya me dijeron qué es lo que querrían, pero ¿cómo es realmente? Pues no sé, yo creo que, bueno, una cosita así rapidísimo que quería recuperar es que en efecto el placer es más sencillo, ¿no? Poder notar cuando tenemos algo que nos causa placer, que nos gusta mucho, pero el dolor, el sufrimiento se ve con el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno ha salido de ese choque, de ese trance, de ese momento es que podemos ya apreciarlo como algo que nos deja una enseñanza, etcétera, ¿no? Y creo que intento ser coherente, ¿no? Mi formación filosófica me lo exige, pero a veces también, ¿no? Se me va. Pero quizá yo lo manejo a partir de algo que podría sonar sencillo, pero no lo es, que es el sentimiento de tranquilidad, ¿sí? No quiero más de lo que tengo ahora, prefiero estar tranquila, no acepto algo, digamos que aunque me cause mucho placer, eh, digamos, prefiero un estado de tranquilidad, de neutralidad, aunque eso me impida aceptar ciertas cosas, eh, etcétera, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, y un poco la disciplina, ¿no? Yo también coincido con Junger en esto que dice, ¿no? Del trabajo. O sea, el trabajo es una constante
que te mantiene en el dolor, ¿no? Entonces, por eso el trabajador es el ser disciplinado. Justo lo que hemos criticado un poco de esta sociedad disciplinaria, creo que yo me instalo en ese pedacito, ¿no? Entonces, bueno, sí es bastante difícil ser coherente y mantenerse aristotélicamente, ¿no? En el término medio, en ese justo medio que es tan difícil de alcanzar. Pero bueno, ese es lo que, como yo me manejo. La promesa. La promesa, sí. Samuel, Es complicado, o sea, porque cómo vislumbro mi propia vida es reconocerse a uno mismo, yo creo que es de las cosas más complicadas de la existencia. Pero sí creería que hay un vaivén entre las emociones, no solo en mi vida, creo que en la de la mayoría de las personas, en las que hay veces que, no sé, pienso mucho en esta película de Inside Out de Pixar, donde llevar al extremo a la alegría, yo creo que hubiera desembocado a tomar muy malas decisiones al personaje principal. Entonces, cuando se juntan y cuando se ven realmente las dos emociones de tristeza, alegría, en esta película, entienden que el camino en el que se desarrolla la vida es eso, un vaivén de todas las emociones que podemos sentir. Realmente, eh, sí, hay momentos en los que estamos realmente tristes, nos dejó la persona que amábamos, perdimos un familiar querido, pero también eh, hay momentos de tremendo goce, estar con los amigos, disfrutar de una buena lectura y lo veo también que esas cuestiones que a veces creemos que solamente la tristeza la vamos a ver a la distancia con la memoria, también la felicidad con la distancia la vamos a remembrar y nos va a generar experiencias increíbles. Realmente aquí creo que la vida es eso, no tener claro lo que estamos sintiendo, pero estar conscientes de que hay algo que nos está, que nos pega en lo profundo de nuestra alma y es lo que nos hace desarrollarnos como seres humanos. como siempre, se nos acabó el tiempo para seguir hablando de estos temas tan profundos, pero como bien han dicho, pues los invitamos a que no rehuyan al dolor, pero tampoco se excedan con el placer, sino traten de la promesa, del justo medio y de disfrutar tanto su dolor como su placer, de gozarlo, más que nada. Mira, para cerrar quisiera decir esta otra cita que me encanta, que creo que es mi favorita. Dice, la manera más segura de no llegar a ser muy infeliz es no querer ser muy feliz. Así que ahí está, todos nuestros seguidores, ojalá. De quién es esa cita? Igual de ¿Quién Schopenhauer, crees? Los dolores del mundo, sí, exacto. Bueno, nos despedimos. Esto fue Diálogos Intempestivos y los esperamos el siguiente lunes. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos intempestivos.